Bendiga, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede nuevamente de aprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y en esta noche lo vamos a hacer en nuestro estudio bíblico correspondiente a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Lo vamos a leer y luego vamos a meditar en cada versículo de esta escritura. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Este estudio, basado en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8, trata acerca de las instrucciones sobre la oración, y en ella encontramos un mandamiento que Dios pone en el corazón del apóstol Pablo hacia Timoteo y hacia nosotros como iglesia. Y ese mandamiento es que todos como iglesia tenemos la obligación, por ser creyentes, a clamar misericordia, a orar, y esa oración, esas peticiones tienen que hacerse por quienes la palabra de Dios nos está enseñando que son los reyes, todos los hombres, los que están en eminencia. Amada iglesia, Dios quiere entonces que nosotros practiquemos la oración por los demás, que no solamente nos volvamos hombres de oración y mujeres de oración para beneficio propio, para lo que queremos nosotros, sino más bien el deseo de Dios a través de la carta es que oremos por todos los hombres. Encontramos en esas instrucciones, en el versículo 1, un mandamiento el cual dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Primero, ¿por quién? Por todos los hombres. ¿Qué encontramos en la primera parte del versículo 1? La ordenanza o el mandamiento de orar, la exhortación hacia que la iglesia debe de orar, hacer oraciones, hacer rogativas. Rogativas quiere decir oraciones públicas en las cuales nosotros vamos a interceder. La iglesia tiene que convertirse en un intercesor. ¿Y quién es un intercesor? Alguien que intercede. Pero ¿cómo nosotros podemos ser intercesores? Solamente por medio de la oración. El mayor intercesor entre nosotros y Dios solo es uno, es nuestro Señor Jesucristo. Pero como nosotros somos los que tenemos comunión con el Señor, somos los llamados a orar, a clamar, a hacer rogativas, dice, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Dentro de la oración deben estar esas tres cosas: oraciones, peticiones y también palabras de agradecimiento. ¿Pero por quiénes? Los primeros, los cuales aparecen en la lista, es por todos los hombres. Usted y yo como iglesia, sin hacer acepción de personas, Dios quiere que oremos por todos. No es un mandamiento de hombres, sino un mandamiento de Dios. No podemos nosotros excluir a nadie en nuestras oraciones. Las oraciones no solo deben de ser por mis necesidades, por las necesidades de mi familia, sino por todos los hombres. Ese es el primero por quienes nosotros tendríamos que orar, por todos los hombres, dice. Hay muchos que creemos y digamos a decir: no, yo por ese no oro, si es un gran inconverso. Pero como iglesia estamos obligados a orar por los vecinos, por los amigos, por los compañeros de trabajo. La Biblia me está exhortando en esta noche
que somos obligados a orar por todos los hombres. Todos aquellos que usted conoce alrededor suyo, sean conversos o inconversos, vivan junto o lejos de usted, pero si usted conoce a esas personas, ore por ellos. Pablo está dándole una exhortación al apóstol, a Timoteo, que debe de orar por todos los hombres. ¿Por quiénes más debemos de hacer oración? ¿Por quiénes más debemos de pedir? ¿Por quiénes más debemos de dar acciones de gracias? Luego que se inicia por todos los hombres, incluye también a los gobernantes de la tierra. Y eso es algo que nos cuesta muchas veces digerir, porque creemos que la iglesia no debe de orar por los gobernantes porque quizás son inconversos, o porque quizás no son de la misma ideología política a la cual yo soy afín, y que está gobernando no tiene esa misma ideología. No debo yo de excluir de la oración en ningún momento al gobernante. Si me gusta, si voté o no voté por él, estoy obligado a orar también por esas personas. Lo dice el verso 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes son los reyes? Recuérdese que en tiempos de la carta, cuando fue escrita, solo para que vea por quiénes estaba pidiendo el apóstol Pablo que se orase. En el tiempo del cual fue escrita la carta, Israel estaba siendo subyugado por un imperio romano. ¿Quiénes gobernaban en ese tiempo? Todavía estaban los Herodes. ¿Y quiénes eran ellos? Opresores. ¿Y cuál es la exhortación que Dios nos da por medio de su palabra? ¿Cuál es la exhortación que Dios pone en el corazón del apóstol hacia Timoteo? A que ore por los reyes. Y esos reyes, ¿sabe que eran hombres perversos que perseguían la iglesia? Pero que era necesario que la iglesia orara por ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que los gobernantes son una autoridad puesta por Dios. Desde tiempos antiguos hubieron reyes por quienes se oró en mucho tiempo, y reyes malos. Daniel fue un profeta el cual tuvo un rey que incluso le hizo pasar por pruebas a él, pero él nunca blasfemó el nombre de Dios hablando en contra del rey. Ese rey era Nabucodonosor, era un rey malo. Sin embargo, el testimonio de Daniel es que él respetó, honró a ese hombre que Dios le había dado autoridad como gobernador de aquel tiempo. Alguien dirá, esto es historia. Sí, esta es la historia que muestra que los hombres temerosos de Dios deben de orar por todos los hombres, incluyendo las autoridades. En este tiempo, a usted y a mí nos compete orar por las autoridades de nuestros tiempos. Hoy no hay reyes, dirá usted, pero la Biblia fue escrita hace tiempo cuando existían los reinados, la monarquía, los imperios, pero hoy tiene usted presidentes, hoy tiene usted alcaldes, hoy tiene usted diputados, por los que es necesario orar. Alguien quizás puede pensar que estoy incitando a la política con la palabra de Dios. En ningún momento confundamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No, ni Dios lo permita. El estudio bíblico nos va llevando de acuerdo al texto que nos tocó interpretar en esta ocasión, en donde las instrucciones de la oración incluyen las peticiones, las rogativas y las acciones de gracias por todos los hombres y por los gobernantes. Ya nos queda claro quiénes son los gobernantes de hoy. Ore por ellos. Aunque usted, ya, pero yo ni voté por él. Mire qué hombre malo es. Ore por ellos. ¿Y por qué voy a orar por ellos? Bueno, aquí vienen las razones por las cuales la iglesia debe de orar.
El apóstol Pablo no solamente le iba a dar la sugerencia a Timoteo y a nosotros como iglesia a que orásemos por todos los hombres, por los gobernantes y por los que están en eminencia, sino que también va a dar las razones, va a sustentar el por qué se debe de orar por ellos. Y una de las primeras razones por las cuales nosotros como iglesia estamos obligados a orar por los gobernantes y por todos los hombres y por los que están en eminencia está en el mismo versículo 2. Dice así: para que vivamos quieta y reposadamente. La palabra quieta, ¿qué quiere decir quieta? Que la iglesia no tenga pleito y que dé un testimonio de quietud. Que no se vea, ¿verdad?, como la iglesia como un ente de convulsión social en contra de los gobernantes, no. Sino que la iglesia dé un testimonio que vive rectamente, que sus acciones son de paz, por lo que dice el versículo 2. Esta es una de las primeras razones que el apóstol Pablo nos aconseja por medio de la carta, y nos dice así, es Dios hablándonos, y nos dice, para que vivamos quieta y reposadamente, o sea, tranquilos, en toda piedad y honestidad. Ese es el testimonio que debe de tener la iglesia. Usted y yo, como creyentes, somos llamados a vivir reposadamente. No andar involucrándonos en sediciones, en levantamientos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no nos ha mandado a ponernos en pleito con nadie en la tierra. La Biblia aconseja a la iglesia en la carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes que habitan en las regiones celestes, dice. Su lucha no es contra ningún hombre de la tierra, quiere decir. Usted se va a levantar en oración y es ahí donde va a hacer su trabajo. Usted va a ser un creyente que se va a levantar el día a día y va a tener un buen testimonio. Ahí usted está luchando. Ahí usted y yo estamos dando un buen testimonio. Ahí estamos expresando con nuestra conducta honestidad. Feo es que la iglesia, alguien de la iglesia se le tilde de un hombre que transgrede la ley del hombre, ¿verdad? Feo, ¿verdad? Que digan, mire, ese no respeta hombre ni autoridad. Viera cómo le habla a los demás. ¿Qué quiere decir? Este hombre no está viviendo quieta ni reposadamente. Yo que estoy enseñando la palabra en esta noche y me levanto el día de mañana diciendo cosas que no son agradables ante Dios y ante los hombres, ¿estoy viviendo quieta y reposadamente? No. Aunque pueda interpretar correctamente la Escritura. La base de la primera razón por la cual yo voy a orar por los demás es porque es una obligación que me da a mí el qué, para vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No debe de haber nada que me pueda a mí confrontar con la ley humana para no dar un mal testimonio. No debo de temer a nada. ¿Por qué? Porque yo ando rectamente. Segunda razón. Y no por ser la segunda, pierde importancia. Versículo 3. ¿Por qué más yo debo de hacer rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia? La segunda razón está en el versículo 3 y dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno y agradable. Esa es una segunda razón por la cual estamos obligados a orar por todos los hombres, por las autoridades. Aquí no se queda nadie fuera de nuestras oraciones. No excluyamos a nadie. Hermanos, si ese es un gran borracho,
gran fornicario, gran adúltero, voy a estar orando por él. Mire qué sinvergüenza es. Si usted es un buen creyente, va a orar para que la misericordia de Dios alcance a este hombre. En otro tiempo, usted y yo, voy a hablar particularmente de mi vida, no conocíamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero hubo alguien que se sometió a esta exhortación de la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 y oró por mí. Y todos aquellos que ahora son creyentes y que antes no lo fueron, es porque hubo alguien que decidió atender al llamado a esta exhortación. Y oraron por ustedes también, iglesia. Alguien oró por ustedes. Quiere decir que alguien oyó esta exhortación y sin conocerlo, o quizás conociendo lo que usted era un individuo de mala reputación, como todos, o sea, antes de venir al cristianismo no éramos buena pieza, pero alguien oró y dijo que se convierta ese vecino mío, que es un gran gritón, que le gusta poner la música a todo volumen, que le gusta ponerse los sábados alegre con el alcohol, que no quería nada de Dios, pero alguien oró por mí, porque alguien cumplió esta exhortación. Y esa persona, Dios le escuchó su oración, y eso agradó a Dios. Porque esa es una segunda razón. Y como vuelvo a repetir, no porque sea la segunda pierde la importancia. Bueno y agradable. ¿A Dios le gusta que ore por los demás? Sí, le agrada. Él se complace en esa oración. Lo está diciendo el versículo 3, no me lo estoy sacando del contexto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y quizás siempre por la situación contemporánea que vive nuestro país, el caso de la pandemia en la cual estamos metidos en este momento, todo el mundo, ¿verdad?, está sufriendo. ¿Sabe qué debemos de hacer nosotros como iglesia? No solamente dediquémonos a ver malas noticias. Nada cambia, hermano, con que nos preocupemos. Somos humanos y creo que en ninguno de nosotros no va a entrar ese temor. Pero usted y yo como iglesia no solo somos llamados a oír y ver la mala noticia y difundirla. Lejos de eso, lo que debemos de hacer como iglesia es orar para que Dios tenga misericordia de todos los hombres, de todas las mujeres que habitan en este planeta. Que Dios tenga misericordia y le dé sabiduría a los que están en eminencia, a los que están en este momento gobernando los países. Esa es la acción que debe de hacer la iglesia en este momento. No es criticar que si se está haciendo bien las cosas, si se está haciendo mal, si deberíamos de hacer aquello, deberíamos de levantarnos en hacer. No, lo que la iglesia le es ordenado es orar por todos los hombres. Ore por sus vecinos, ore por sus amigos, ore por sus familiares inconversos, por todos los hombres. No excluya a nadie, iglesia. Yo que voy a andar orando por ese que vive ahí en la esquina, ese que vive enfrente, que vive a la par. Ore por ellos, porque eso es agradable delante de Dios. Eso es un llamado fuerte y que muchos no lo practicamos. Me incluyo yo. Muchos dicen, no, yo para qué voy a estar orando por ese hombre. Cada vez que me ve, me dice, ore por mí. Y él no quiere nada con Dios, pero su deber es orar por él. Aunque nos cueste entenderlo, la Biblia dice que orar por estas personas es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Y por qué quiere Dios que oremos por todos los hombres, por los que están en eminencia y por los reyes, hermanos? ¿Por qué razón? Hay una razón también por la que el Señor está demandando la oración. ¿Sabe cuál es? La que está en el versículo 4. Es un elemento más y una razón más por la que nosotros debemos de orar por ellos. Está en el 4. El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? ¿Lo lee conmigo, hermano? El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. Vaya. Tercer razón. Y no porque la coloquemos como tercera, no pierde tampoco su relevancia. Las razones entonces por las que yo debo de orar por los que están en eminencia, por todos los hombres y por los reyes, la primera era porque
Esto, decía el versículo 2, para que vivamos quieta y piadosamente y reposadamente, con honestidad. Esa es la primera. La segunda era porque era bueno y agradable delante de quién, de los hombres de la iglesia, que me oigan los vecinos que estoy orando por ellos, que me oigan los amigos que oro. No, porque a quien le agrada es a Dios. La tercera es porque Dios, dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo van a venir ellos al conocimiento de la verdad? Que nosotros oremos por ellos, que les demos un buen testimonio, que les prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, hermano, si ese está perdido, ¿quién le ha dicho a usted que está perdido? ¿No se recuerdan en el estudio bíblico anterior en donde el apóstol Pablo se coloca como un miserable, diciendo de los pecadores el cual el primero soy yo para testimonio a muchos? ¿En qué lugar estaba colocándose el apóstol? En un hombre inmerecedor de la gracia de Dios, pero que fue la gracia de Dios que le alcanzó en su misericordia. Así también hay muchos que no conocen el evangelio, no entienden el por qué nosotros estamos reunidos en nuestras casas, estamos predicando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Ellos no entienden. Pero usted y yo sí lo entendemos ahora porque alguien oró por nosotros, porque sabía que le agradaba a Dios, porque también él había entendido que era necesario que la palabra de Dios nos alcanzara a nosotros como es necesario que los alcance a ellos. Por eso haga rogativas, por eso haga oraciones por ellos, por eso también haga acciones de gracias. Esa es la tercera razón por la cual nosotros debemos de entender que orar por los demás es necesario, ¿verdad? Porque dice el versículo 4, el cual quiere. El deseo de Dios, ¿cuál es? ¿Que se pierdan los hombres? El deseo de Dios es que el hombre no conozca lo que usted y yo hoy conocemos como la verdad. El deseo de Dios es que estos hombres que hoy andan en pecado, que no claman a Dios, que creen en Dios de una manera superficial, que creen en Dios porque se los enseñaron de pequeño, porque los llevaron a un colegio, ya sea de enseñanza bíblica, y a la fuerza les enseñaban que había un Dios. No, Dios quiere que ellos conozcan la verdad. ¿Por qué? Mira el proceso. Cuando el deseo de Dios era que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Esa es otra razón. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Esa es la verdad que Dios quiere que conozcan los hombres. ¿Y cómo vamos a hacer para que ellos la conozcan? La oración es elemental para eso. La oración es necesaria para que ellos conozcan el camino, la verdad, y conozcan que hay solo mediador. Así lo dice, porque hay un solo Dios. Un solo Dios existe. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador más grande? El único. Porque no hay más, ¿verdad? Jesucristo, hombre. El cual, ¿qué hizo Él? Eso es lo que quiere Dios que demos testimonio. Que expliquemos que una de las razones más grandes por las cuales Jesús se entregó es para salvar al hombre. Lo describe el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por cuánto? Solo por nosotros como iglesia. ¿Qué dice el versículo 6? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La muerte de Jesucristo no fue exclusiva para un pueblo. El sacrificio de Jesucristo no es exclusivo de una sola nación, o de un solo hombre, o de un pueblo específico, o de un linaje específico. No, la Biblia nos está enseñando que el sacrificio de nuestro Señor Jesús
Su entrega, dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. Por eso es que Él pide que oremos por todos los hombres. Porque Él también se crucificó en una cruz, permitió que fuese Él humillado, vituperado y crucificado, tener una muerte violenta. ¿Por qué razón? Nació de Él, dice. Se entregó a sí mismo en rescate. ¿Cuál era el propósito del sacrificio de Jesús? Rescatar a quienes, según el versículo 6, el cual, de lo cual se dio, el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se anunció de antes y se cumplió ya. Avancemos, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Para hablar esto, dice el apóstol, es que Dios me levantó, para dar testimonio de que ya sucedió. El sacrificio de Jesucristo ya fue dado por todos los hombres. Cada año religiosamente se celebra la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El deseo más grande de Dios no es que nosotros solo lo recordemos. El deseo de Dios es que entendamos que ese sacrificio fue hecho para salvar a la humanidad perdida en el pecado. Dice el 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Con este versículo vamos a terminar. Esta enseñanza es importante en la oración. El deseo de Dios en la oración es que nosotros no tengamos solo un lugar exclusivo donde orar. Usted puede orar en su casa y dentro de su casa puede orar en la sala, puede orar en el cuarto, puede orar en cualquier parte, puede orar en su trabajo, puede orar allá en la congregación, porque allí estará pendiente Dios de nuestra súplica. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero pues que los hombres oren, ¿a dónde, hermano? Solo en la iglesia. En todo lugar, ¿verdad? Los jóvenes pueden orar en la escuela. Usted y yo podemos orar en nuestros trabajos, apartar un tiempo. Pero es que yo trabajo, hermano, allá en un lugar donde viera que son pretextos. Usted puede hacer un tiempo para orar. No le estoy diciendo que se va a poner allí a llamar la atención. Pero usted puede orar allí. Porque allí estará atento el oído de nuestro Dios para escuchar su oración. Muchos dicen, ay, viera que hoy no puedo orar. ¿Por qué? Porque no puedo ir a la iglesia. Usted está equivocado. ¿Por qué dice? Si mire, si las iglesias están cerradas, pero los oídos del Señor siguen atentos al clamor de su pueblo. Y lo dice claramente, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, ahí donde usted está. Está aislado para evitar la propagación de ese virus que está ocasionando aflicción, temor y hasta la muerte. Ahí puede orar, hermano. Ahí puede hacer una oración, una súplica a Dios, una petición, una rogativa, como lo decía el versículo 1, y ahí será escuchado, porque ese es el deseo de Dios. ¿A dónde voy a orar? En cualquier lugar. En todo lugar. Y la forma también es importante. Nuestro corazón, ¿cómo debe de estar? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí hay algo de lo cual muchos nos está afectando. Y es que en nuestro corazón no debe de haber ningún tipo de resentimiento para con nadie que pueda provocar enojo, porque el enojo estorba en la oración. Sí. Aquí termina las instrucciones de la orar, la primera parte de ellas, dándonos un elemento más que no debe de existir en la oración. Ese elemento es el enojo, la contienda y la ira. Lo dice el versículo 6, versículo 8.
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Manos santas, ¿qué quiere decir? Que tengamos una vida entregada al Señor. Que lo que yo digo lo demuestre con mis actos, con las manos, que las acciones que yo hago, quiere decir, estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Manos santas, sin ira, enojo, sin ira, ni contienda. Usted y yo tenemos un pleito, arreglémoslo. Esto no es solamente del apóstol Pablo, porque muchos podemos decir, no es el apóstol Pablo el que nos está diciendo, es Dios. Él fue el instrumento al cual Dios usó para hablarnos. ¿Por qué dice eso? Solo vamos a hacer remembranza, no vamos a ir al texto bíblico, pero en los evangelios, refiriéndose a Jesús, dijo que si alguien llegaba al altar enojado y llevaba ofrenda, que lo que tenía que hacer para que su ofrenda fuera agradable delante de Dios, dejar la ofrenda allí e irse a poner a cuentas con su prójimo. Porque no debe de haber ira, no debe de haber contienda. ¿Sabe qué son esas cosas en la vida del creyente, en la oración? Estorbos. Quite los estorbos que no permiten que Dios nos escuche. ¿Qué hemos aprendido esta noche en estos primeros 8 versículos de este capítulo? Hemos aprendido que Dios nos ha exhortado, dándonos un mandamiento, una exhortación, a orar, a hacer, ¿el qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes? ¿Solo por mí? No. Por todos los hombres, por los gobernantes, por los que están en eminencia, los que tienen privilegios, ya sean privilegios seculares o también privilegios en la iglesia. Por ellos se ora. ¿Cuál es la razón del por qué? Porque de esa manera nos enseñaba la palabra, la primera razón, es que viviríamos como quietos, reposadamente. Y eso nos iba a dar a nosotros la obligación de vivir también en toda piedad y en honestidad. La segunda razón por la que yo debo de orar era porque es algo agradable delante de Dios y es bueno. La tercera era porque Dios quiere que nosotros oremos por los demás hombres para que conozcan la verdad de la palabra de Dios, para que se entreguen a Él, que entiendan que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. También nos enseñó la palabra es los lugares donde debemos de orar, en cualquier lugar. Y por último nos enseñaba la palabra de Dios la importancia de no tener estorbos en nuestras oraciones. Las contiendas, los enojos, la ira no deben de estar en nosotros, porque a la hora de orar nos van a estorbar. De esta forma hemos iniciado el capítulo 2 del estudio bíblico correspondiente a la primera carta a Timoteo, ¿verdad? Primeramente Dios nos podamos volver a esta carta a estudiar los siguientes versículos. Amada iglesia, somos exhortados a orar por todos los hombres, incluyendo los que están en eminencia y hasta los gobernantes. Que Dios nos bendiga, amada iglesia.